Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy, como ven en el título y esa pequeña introducción que les dimos, vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y sinceramente, ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, estoy hablando de esa noticia que nos dejó a todos preguntándonos qué demonios está pasando. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Así que prepárense porque esto se pone bueno. La fecha en cuestión, 04 de noviembre de 2025, se ha grabado a fuego en la memoria de muchos fans. Y es que a veces la vida real supera a la ficción, y en el universo de las celebridades, esto parece ser una constante. Hoy vamos a desgranar la impactante noticia que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué ha sucedido para que un anuncio, un rumor, o quizás una confirmación, cause tal revuelo? Pues bien, amigos, prepárense porque vamos a ir paso a paso, analizando cada detalle que se ha filtrado, cada reacción, y por supuesto, las implicaciones que esto podría tener en sus carreras y en sus vidas personales. Para quienes no estén tan familiarizados, Can Yaman es ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su físico y su talento. Lo hemos visto brillar en producciones como Erkencikus, donde compartió pantalla nada más y nada menos que con Demet Özdemir, y ese fue el inicio de una química que traspasó la pantalla y se convirtió en uno de los romances más comentados y deseados de la industria. Demet, por su parte, es una actriz talentosa y hermosa que ha ganado reconocimiento por su trabajo en series como Erkencikus y Doğu Unep Kaderindir. La pareja, o mejor dicho, la posible pareja, se convirtió en una de las favoritas del público, y cada gesto, cada aparición conjunta, era escrutada con lupa. Ahora, volviendo a esa fecha fatídica, el 04 de noviembre de 2025. Se filtró, se rumoreó y finalmente se hizo casi oficial que Can Yaman y Demet Özdemir estarían involucrados en un nuevo proyecto juntos. Pero aquí es donde reside el verdadero impacto. No se trata de una simple serie o una película. La información que empezó a circular hablaba de un proyecto que prometía ser revolucionario, algo que llevaría su colaboración a un nivel completamente diferente. Y es que a menudo cuando dos estrellas de este calibre deciden unir fuerzas de nuevo, no es para repetir fórmulas, sino para innovar, para sorprender. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Las especulaciones eran infinitas. Se hablaba de una producción internacional, quizás con un enfoque en Hollywood, donde ambos han mostrado interés en expandir sus carreras. Imaginemos a Can Yaman con su creciente fama en Italia y España, y a Demet Özdemir, consolidando su popularidad en América Latina y Europa del Este, uniéndose para un proyecto que podría catapultarlos aún más alto. La idea de verlos compartiendo escena de nuevo con la madurez actoral que ambos han adquirido, con la química que sabemos que existe, era suficiente para generar una euforia colectiva. Pero, ¿era eso todo? La noticia original, la que realmente causó ese shock, iba más allá. Se trataba de un proyecto que prometía ser un punto de inflexión. Y aquí es donde entra el misterio y la intriga que queremos desentrañar. La información inicial sugería que este proyecto no solo los uniría como actores, sino que también implicaría una colaboración más profunda. Algunos susurraban sobre la posibilidad de que ambos estuvieran involucrados en la producción, en la escritura del guión, o incluso en roles de mayor peso creativo. Esto, para dos figuras tan exitosas y con visiones claras de sus carreras, era un paso audaz y tremendamente emocionante. Imaginemos las posibilidades. ¿Un drama que explore temas más complejos y maduros? ¿Una comedia romántica con un giro inesperado? ¿O quizás algo completamente nuevo, un género que aún no hemos visto explorar a fondo en la televisión turca, pero con un alcance global? La expectación era palpable. Los fans que habían seguido su historia desde Erkencikus soñaban con verlos juntos de nuevo, pero esta vez, en un contexto que les permitiera mostrar facetas aún más desconocidas de su talento. Y el impacto no se limitó solo a la esfera del entretenimiento. Piensen en las reacciones de la industria. Para otras productoras y cadenas, esto significaba un nuevo estándar, un nuevo competidor en el mercado global. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir estarían colaborando en un proyecto tan ambicioso enviaba un mensaje claro: la influencia del talento turco en el mundo no hace más que crecer.
Por supuesto, como suele suceder en estos casos, la noticia vino acompañada de un torrente de especulaciones y rumores. ¿Estaba esta CEO? ¿Laboración motivada por intereses románticos o simplemente por profesionales? Recordemos que su relación pasada fue objeto de mucho debate y atención mediática, y aunque nunca confirmaron ni negaron oficialmente su romance, las señales eran muchas. Verlos juntos de nuevo en un proyecto de esta magnitud reavivó esas viejas preguntas. ¿Sería esta una oportunidad para que su relación, si es que aún existía, tuviera un nuevo comienzo, o simplemente era una colaboración profesional perfectamente orquestada para maximizar el impacto mediático? Analicemos las posibles motivaciones detrás de esta noticia, más allá de lo obvio. Para Can Yaman, que ya ha dado pasos significativos en el mercado internacional, colaborar con The Method de Mir en un proyecto de gran envergadura podría ser una estrategia inteligente para consolidar su presencia en Europa y quizás abrir puertas en Hollywood. The Met, por su parte, también ha demostrado ambición y un deseo de crecer profesionalmente. Unirse a Can en un proyecto ambicioso podría ofrecerle una plataforma para alcanzar nuevas audiencias y explorar roles más desafiantes. Y no olvidemos el factor fan. Los seguidores de ambos actores son increíblemente leales y apasionados. La mera idea de verlos juntos de nuevo generó un entusiasmo masivo en las redes sociales. Hashtags relacionados con ellos y con la noticia se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Esta conexión con el público es un activo invaluable para cualquier proyecto, y sin duda, fue un factor clave para que esta colaboración se materializara. Ahora pensemos en los detalles específicos que se filtraron o que se rumoreaban con más fuerza. Se hablaba de un presupuesto considerable, de locaciones exóticas, y de un equipo de producción internacional de primer nivel. Todo esto apuntaba a un proyecto con ambiciones globales, algo que iría más allá de las froncones típicas de las series turcas, aunque ellas mismas hayan demostrado tener un alcance increíble. La idea era crear algo que pudiera competir en las plataformas de streaming más importantes del mundo, algo que cautivara a audiencias de diversas culturas. La fecha 04 de noviembre de 2025 se convirtió en un punto de referencia. Fue el día en que la noticia salió a la luz, el día en que la emoción se desató. Y aunque quizás los detalles exactos del proyecto tardaron en confirmarse por completo, la simple premisa de esta colaboración fue suficiente para generar un interés sin precedentes. Los críticos, los analistas de la industria y, por supuesto, los fans, todos estaban ansiosos por saber más. ¿Qué tipo de historia contarían? ¿Qué nuevos desafíos enfrentarían como artistas? Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las noticias a menudo son un cóctel de hechos, especulaciones y a veces estrategias de marketing. Sin embargo, cuando nombres de la talla de Can Yaman y The Method de Mir están involucrados, la expectación se vuelve genuina. Su química en pantalla es innegable y su capacidad para atraer a audiencias masivas es un hecho comprobado. Por lo tanto, cualquier proyecto que los una tiene el potencial de ser un éxito rotundo. Profundicemos un poco más en el tipo de impacto que esto podría tener. Para la industria turca, es una validación más de su poder global. Demuestra que las producciones turcas con el talento adecuado pueden competir en la arena internacional. Y para Can y The Met es una oportunidad para solidificar sus carreras, para explorar nuevos horizontes y para demostrar la versatilidad de sus talentos. La noticia nos hizo pensar en todos los momentos icónicos que compartieron en Erkencikus. Las miradas, los diálogos, la complicidad. Ahora imaginen todo eso, pero con la experiencia y la madurez que ambos han ganado en estos años. El potencial para crear algo verdaderamente memorable era enorme. ¿Y qué hay de las reacciones? Las redes sociales explotaron. Miles de comentarios, de teorías, de esperanzas. Los fans de ambos actores se unieron en una ola de entusiasmo, anticipando lo que este nuevo proyecto traería. Se compartieron fragmentos de sus escenas pasadas, se crearon memes, y la conversación se extendió por todo el mundo. Era evidente que esta noticia tocaba una fibra sensible en el corazón de muchos seguidores. En resumen, la impactante noticia del 04 de noviembre de 2025 sobre Can Yaman y The Method de Mir giraba en torno a la confirmación, o al menos la filtración de un proyecto que prometía ser muy diferente a todo lo que habían hecho antes. Un proyecto con ambiciones globales, que buscaba explorar nuevas facetas de su talento y consolidar su presencia en la escena internacional. La química entre ellos es un factor innegable, y la expectación generada por esta noticia demostró una vez más el poder de su popularidad.
Ya sea por razones profesionales, personales, o una combinación de ambas, la unión de estos dos talentos era un evento que nadie en el mundo del entretenimiento quería perderse. Y hasta aquí, mis queridos amigos. Hemos desgranado la noticia que sacudió al mundo del espectáculo. Ha sido un viaje fascinante por las especulaciones, las expectativas y la pura emoción que generó este anuncio. La verdad es que a veces las noticias más interesantes son aquellas que nos hacen soñar y preguntarnos qué vendrá después. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta noticia? ¿Qué tipo de proyecto imaginan para Can Yaman y The Method Demir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, que eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de estos actores. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta la próxima.